Hola chicos de sexto grado, buenos días. En esta hermosa mañana, inicio de semana, vamos a ver nuestro primer tema de este primer parcial 2020-2021. Les saluda Miss Wendy Quintanilla dándoles la bienvenida a esta su primera clase en la cual yo deseo que pongan atención y aprendan o recordemos este tema tan interesante que yo estoy segura ya lo han visto años anteriores. El tema que tenemos para iniciar el parcial y este día se titula Los sinónimos y antónimos. Veremos el día de hoy solamente los sinónimos y mañana los antónimos. Vamos a comenzar nuestra clase con un pequeño fragmento que quiero compartir con ustedes y pongan mucha atención a lo que voy a leer. Dice textualmente así. Temible era su aspecto, pero más temible aún era su furia. La ira de Emboy era capaz de desatar tempestades, de arrasar aldeas enteras, de arrancar los árboles más pontentosos de la selva. En este pequeño fragmento que les acabo de leer, hay dos palabras muy similares que acabo de utilizar. Y como el tema se trata de los sinónimos, quiero que ustedes recuerden o lo voy a volver a leer para que ustedes capten cuáles son las dos palabras que son similares. Vuelvo a dar lectura. Temible era su aspecto, pero más temible aún era su furia. La ira de Emboy era capaz de desatar tempestades, de arrastrar aldeas enteras, de arrancar los árboles más potentosos de la selva. Creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos palabras similares, parecidas, no idénticas, pero sí que tienen posiblemente un significado igual? Esas dos palabras que acabo de mencionar son furia y la otra es ira. Que si yo las aplico en una oración, chicos, el significado puede ser el mismo, porque estoy hablando precisamente de sinónimos, de dos palabras que son sinónimas, que no son idénticas, pero sí se parecen. Entonces vamos a explicar un poco acerca de lo que son los sinónimos. Y textualmente tenemos ahí en la pantalla que son palabras que comparten un significado igual o muy parecido. Es muy útil conocer grupos de sinónimos para expresarse y escribir mejor. De esta manera, se evita la repetición de palabras. Es decir, ¿para qué me sirve a mí el estudiar sinónimos y antónimos? Pues ahí está el contexto, el concepto que les acabo de dar, para que yo pueda tener un lenguaje fluido a la hora de redactar, a la hora de hacer un escrito. Yo les hablaba el viernes pasado acerca de las expectativas que ustedes estaban escribiendo en su cuaderno y precisamente pues hablábamos de que es bien importante que nosotros enriquezcamos nuestro vocabulario. ¿De qué manera? Pues buscando palabras desconocidas, sabiendo cuál es el significado de cada una de ellas, buscando en el diccionario. Si no sé el significado, entonces lo debo de buscar para yo poder tener una idea clara de lo que significa la palabra que estoy aplicando en un enunciado, en una oración, en un fragmento, en una historia, etcétera. Entonces los sinónimos me sirven a mí para yo sustituir palabras que de repente, por ejemplo,
en vez de mencionar furia, menciono ira. La palabra es la misma, ¿verdad? El contexto de esa palabra es igual, que se escriben diferente, pero me estoy refiriendo a algo muy parecido. Entonces me sirve a mí los sinónimos, estudiarlos para yo poder enriquecer, como les dije, mi vocabulario, poder aplicar reglas, poder aplicar fragmentos utilizando palabras no repetitivas, sino palabras poquito que la gente no sepa, quizás usando metáforas, etcétera, etcétera. Pero sí algo que vaya de acorde a lo que estamos hablando. Sin embargo, dice, se debe tener en cuenta que los sinónimos no siempre tienen un significado idéntico. Muchas veces en un grupo de sinónimos hay pequeños matices que los diferencian y hacen que una opción sea más apropiada que otra. Entonces, aquí hay unos pequeños ejemplos que quiero que veamos juntos. El famoso ejemplo del automóvil. Tengo ahí una imagen de un automóvil y saqué unos sinónimos de esa palabra. De la palabra automóvil tengo el sinónimo carro, auto, coche, vehículo. 4 palabras, 4 sinónimos, que no son idénticos, pero sí son parecidos. De esas 4, ¿verdad? Muchas personas nos referimos, el auto es hermoso, el carro es bello, el coche es hermoso, el vehículo es hermoso. Podríamos decir la misma oración utilizando un sinónimo diferente para cada oración. Entonces, aquí tengo un ejemplo de 2 oraciones que dicen lo mismo. El coche es hermoso, el auto es hermoso. ¿A quién me estoy refiriendo? Al coche, al auto, al vehículo, al carro, ¿verdad? Me estoy refiriendo a ese icono en especial. ¿De qué forma? Utilizando diferentes sinónimos. En ambos casos, las palabras coche y auto tienen el mismo significado. Así de que ahí no hay variedad, ¿verdad? Porque la palabra lo dice sinónimo. Si volvemos atrás un poquito al contexto, repitiendo de nuevo, ¿qué son los sinónimos? Son palabras que comparten un significado igual. Mañana que veamos los antónimos se darán cuenta, o ya saben ustedes, ¿verdad? Que los antónimos significan lo opuesto. Sin embargo, estamos hoy con los sinónimos. Entonces, tienen un significado igual o muy parecido. Es muy útil conocer grupos de sinónimos para expresarse y escribirse mejor. De esta manera, se evita, les había dicho, la repetición de palabras. Entonces, recapitulando, debemos tener en cuenta que los sinónimos no siempre tienen un significado idéntico. Van a variar, pero el contexto de ellos es parecido. Así de que esos pequeños matices, esas pequeñas palabritas que pueden cambiar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de redactar. Por eso la importancia de que nosotros usemos diccionarios. Entonces les mostraba acá las 2 oraciones. Y tengo un pequeño ejercicio. Nosotros más adelante, cuando terminemos de ver el tema, con los sinónimos, el miércoles voy a hacer una recopilación de los 2, tanto de los sinónimos como de los antónimos, para que veamos diferencias y similitudes entre ellos. Este pequeño ejercicio que tengo aquí en pantalla, tengo lo que es la palabra
y el sinónimo a la par. Tengo 4 palabras. Hay una infinidad, hay una lista que el día miércoles vamos a trabajar. Yo les voy a estar enviando una hojita de trabajo para que ustedes la realicen como trabajo de clase, ¿verdad? Y va a costar también puntitos. Así es de que, es decir, va a ser una tarea prácticamente. Por eso quiero que pongan mucha atención en lo que estoy explicando. Tengo aquí la palabra simpático. El sinónimo de esa palabra simpático lo tengo ahí como atrayente. Una persona que es simpática, ¿verdad? También puede ser una persona atrayente, divertida. Entonces ya llevo 2. Tengo la palabra también solicitar. ¿Cuál es el sinónimo de solicitar? Pedir. Entonces hay personas que sofisticadamente hablan, dicen estoy solicitando empleo. Otra, simple y sencillamente dice, voy a pedir empleo. Entonces, significan lo mismo, pero lo dicen en diferente aspecto, una de una forma sofisticada y otra de una forma más comprensiva, que de repente pedir lo conocemos mejor que solicitar. Tenemos la tercera palabra que es conocido. ¿Cuál es el sinónimo de conocido? Famoso, ¿verdad? Entonces, he ahí la similitud que hay entre esas 2 palabras. Y por último tengo la palabra racional. ¿Qué es racional? Que es razonable. Yéndonos un poquito al tema de mañana, ¿cuál sería el antónimo de la palabra racional? Correcto, sería irracional. Y qué importante es saber el significado de esas palabras. Entonces, repito los ejercicios. Simpático, atrayente, divertido. Solicitar, pedir. En palabras sofisticadas, solicitar. Y en nuestro catracho más famoso, pedir. Conocido, alguien que es famoso. Y la palabra racional, que es razonable. Entonces, chicos, el día de hoy comenzamos, como les repito, con ese tema. Ustedes en su cuadernito de español van a comenzar después de que ya hicieron su portada, después de que ya trabajamos las reglas de la clase, las expectativas. Entonces vamos a comenzar con este primer tema de los sinónimos y antónimos. El día de hoy con los sinónimos y mañana continuaremos nuestra clase con los antónimos. ¿Qué necesito que hagan el día de hoy? Pues volvemos nuevamente la parte de atrás y van a escribir, por supuesto, el tema. Tenemos ahí el tema, los sinónimos y antónimos. Luego describen el concepto de qué son los sinónimos tal cual se los estoy mostrando en pantalla. Siguen con el siguiente texto. Luego me hacen el ejemplo, ¿verdad? Si pueden poner una imagen, un recorte o lo dibujan, mucho mejor para que sea a la hora de estudiar se les sea más llamativo, más específico, más fácil. Entonces me gusta ejemplificarlos así, tanto con la imagen, con el ejemplo que les acabo de dar del automóvil. Y saqué 4 sinónimos de esa palabra. Terminan entonces con las 2 oraciones que les apliqué ahí y finalizan su trabajo del día de hoy con los ejercicios de práctica que les puse. Entonces, chicos, yo espero que el día de mañana que tengamos la clase, les amplío un poco más con el tema de los antónimos. Y vamos a ver otros ejemplos aplicados, ¿verdad? En oraciones o en pequeños fragmentos de un texto donde vamos a resaltar cuáles son sinónimos, cuáles son antónimos. Y
el día miércoles trabajaremos, como les digo, en una lista amplia para que podamos identificar ambos temas. Entonces, sin más chicos, los dejo este día. Espero que lo pasen bien, que hagan su trabajo, ¿verdad? No me envíen nada todavía porque no hemos terminado el tema. Hasta que concluyamos en la semana, yo les estaré indicando cómo van a enviar su trabajo. Entonces, feliz día, bendiciones, los quiero mucho. Saludos.